Como definición de la política pública se hace referencia a varios autores. Uno de ellos es Andrew Roth, quien dice que existe la política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos, estimados como estables o necesarios. Por otro lado, Alejo Vargas establece que la política pública es el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas. Y el señor Jorge Iván Cuervo dice que las políticas públicas son el flujo de decisiones en torno de un problema que ha sido considerado público y ha ingresado a la agenda del Estado. Decimos entonces que las políticas públicas son un conjunto de instrumentos por los cuales el Estado puede identificar una necesidad. Esta puede ser económica, política, ambiental, social, cultural, entre otras. Teniendo en cuenta esto, entonces decimos que la política pública tiene como objetivo implementar medidas reparadoras que aporten a la resolución de los conflictos de las diferentes necesidades que se puedan llegar a presentar. Por otro lado, están las políticas públicas formuladas y ejecutadas tomando como centro de construcción una interacción entre las comunidades, la administración y los grupos de interés, como lo pueden ser la ONG, gremios, sindicatos, partidos políticos, academia y otros colectivos de la sociedad civil. Teniendo en cuenta entonces este enfoque de política, decimos que el gobierno cumple un rol más formal, pues la ciudadanía y los grupos de interés asumen una construcción en conjunto de la política, y la administración se adjudica una función formal, Primero, encargándose entonces del diseño desafío normativo. teórico o práctico. Para esto es necesario medir el nivel de eficiencia de las políticas públicas, sus puntos de desequilibrio y los retos. Estos retos se tratan de el empoderamiento, la inclusión, la horizontalidad, la planeación y la eficacia, pero que hoy en día no es de gran impacto en la sociedad, ya que se delegan a grupos políticos y grupos de intereses que no conocen claramente de qué se trata la política pública, ya que se basan en el compromiso electoral. Las políticas públicas tienen 6 momentos importantes. Partimos de una identificación del problema, lo cual evaluamos de lo que hay y lo que debería haber. Seguimos con la investigación, donde evaluamos la cantidad de recursos existentes y las metas formuladas. En la formulación se vinculan sociedades y grupos de interés, donde se plantea que nadie sabe más sobre el problema que el afectado. En la implementación ya se ve involucrado el gobierno, donde involucran recursos financieros y técnicos que permitan la ejecución de una manera clara y eficaz. En los programas y proyectos es donde ya hay una conciliación entre las comunidades representantes y por los líderes, el gobierno, para definir los parámetros y los objetivos comunes. Por último, tenemos el seguimiento y la evaluación. Después de haber realizado la conciliación entre las comunidades y el gobierno, lo que se debe hacer es un seguimiento sobre la ejecución y la eficacia de lo anteriormente planteado. Segundo, desafíos electorales. Normalmente, las decisiones públicas se dan de una manera vertical, aplicada automáticamente a niveles inferiores. En relación a esto, Lidlum habla acerca de la negociación y arreglo mutuo entre actores, para así determinar los enfoques como un resultado de esta negociación. Estas acciones van encaminadas hacia la soberanía popular, la democracia participativa, la autonomía de las entidades territoriales, a la descentralización de la función pública y, por último, pero no menos importante, a la transferencia a entidades privadas de servicios como lo son salud, seguridad social y algunos servicios públicos domiciliarios. A pesar de tener el enfoque anterior relacionado con los servicios sociales, las comunidades y la necesidad de grupos atendidos, las políticas públicas se mantienen centralizadas en lo administrativo y financiero, lo cual está dado por decisiones tomadas a nivel nacional. Todo lo mencionado anteriormente genera una repercusión en la relación electoral de los candidatos, sus programas de gobierno
y las medidas públicas, por lo cual se genera un desequilibrio entre las responsabilidades, necesidades y recursos. Para los políticos es de vital importancia mantener y conservar su caudal electoral, esto realizado de forma que vincule a las comunidades en la implementación y formulación de las políticas, aún así sin dar solución efectiva a la problemática tratada. Por ende, es poco posible que una política pública resulte de una decisión individual. Es imprescindible que haya una interacción entre actores distintos, pero con metas, intereses y estrategias divorciadas. Tercero, desafíos técnicos y conclusiones. Toda política pública tiene dos dimensiones, una espacial y otra temporal. La dimensión espacial la hace aplicable en un lugar y no en otros, toda vez que corresponde a condiciones económicas, sociales, culturales y políticas imperantes en el sitio de la aplicación. La dimensión temporal la hace aplicable en un momento determinado y permite que se la compare con la del otro momento. Las políticas públicas tienen propósitos específicos que, en términos generales, se pueden resumir así. Están definidos por las demandas sociales existentes, poseen un ciclo de atención y recursos, están en función de ánimo y capacidad de gobernante por percibir dichas demandas sociales, procesarlas, priorizarlas e incluirlas en su agenda de gobierno y unos resultados específicos. Para finalizar, las políticas públicas responden a necesidades complejas que no tienen un origen específico y presentan dinámicas que no tienen causales específicas o dinámicas claras. Así, al pretender que este tipo de políticas solucione de manera efectiva anomalías complejas que no tienen una causa particular, a su vez generan otras problemáticas. Hay que tener claro que la política debe ser integral y articulada con otras políticas para que asimismo se logre garantizar una atención global a la problemática y a sus consecuencias. Pero si, por lo contrario, la política tiene una orientación sectorial, principalmente los problemas serán solucionados. La política pública para la comunidad afrodescendiente o para las minorías étnicas, los desplazados, o la paz y convivencia pueden ser herramientas útiles para abordar una problemática. Pero ¿qué pasa cuando una persona es afro, desplazada y vive en un lugar de conflicto permanente? Su atención asume un grado de complejidad que es consecuencia de unas políticas en su acción. Son incapaces de articularse entre sí y no hay puntos de encuentro entre las políticas que le permiten el cuidado de tener una atención integral y, por el contrario, empieza un laberinto burocrático que hace más crítica la situación de la persona y aleja la posibilidad de una solución a su problema.